Buenas tardes, iglesia, ¿cómo estás? Bendiciones. Traigo aquí una palabra que el Espíritu Santo me daba y es una palabra que nos tiene que resonar en nuestra cabeza en todo tiempo, porque vivimos en tiempos tumultuosos, vivimos en tiempos peligrosos, violentos. Entonces necesitamos tú y yo esto que el Espíritu Santo me estaba ministrando. Vamos a ir a la palabra de Dios, al Salmos 91:1. Y dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estoy segura que todos nosotros la conocemos, ¿verdad que sí? Ok. El asunto en esta situación está en ver las palabras que Dios nos está diciendo exactamente aquí en estos versículos. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Habita. La palabra habitar significa vivir, de acuerdo al diccionario, vivir, morar, quedarte ahí en ese lugar viviendo. Te lo voy a decir a mi manera, de hacer tu rancho y ahí te quedas. ¿Ok? Entonces, cuando tú y yo decimos, aquí me quedo, esto es lo mío, de ahí nadie te va a sacar. ¿Ok? Mira lo que dice. Habitar. Entonces, cuando tú y yo hacemos eso, estamos al abrigo del Altísimo. El abrigo, un abrigo, todos sabemos lo que es un abrigo. Lo agarras y te lo pones y te cubrís con él, ¿ok? Sea contra el sol, sea contra el viento, sea contra la lluvia. Tenés algo que te está protegiendo, ¿ok? Entonces, tú y yo, al estar viviendo, ¿ok?, cerca de Dios, ¿qué más cerca lo podemos tener si está dentro de nosotros? Imagínate tú cómo es Dios de bueno, ¿ok? Cuando tú y yo, repito, vivimos con la presencia de Él, fluyendo en Él, hablando con Él, preguntándole a Él, porque es una persona la que está con nosotros, ¿ok? No es una cosa, es una persona. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que tú y yo vamos a hacer lo que dice en el Nuevo Testamento la palabra habitar, cuando se traduce del griego al inglés o al español, significa morar. ¿Ok? Vamos a ir, y eso nos lleva a la otra cita bíblica. Vamos a ir al Evangelio de Juan capítulo 15. Este versículo está relacionado. Es que la palabra de Dios es hermosa. ¿Sabes por qué? Porque es como dicen las personas, agarran un versículo y hacen una doctrina. Eso no es así. Si Dios habla sobre algo para que sea una doctrina, va a estar desde el principio hasta el fin. ¿Ok? No va a ser una cosa de que va a ser única, esporádica. No. Cuando Dios habla de muerte, habla desde Génesis a Apocalipsis. Cuando Dios habla de liberación, habla desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? Entonces, en esto no hay vuelta de hoja. Espérame, un segundito. Estábamos en el Salmo 91. Voy a dejarlo aquí puesto. El 91, voy a dejarlo aquí con mi mano puesta. Voy a poner de estos papelitos para marcar, para agarrarlo rapidísimo. Entonces vamos a ir a Juan 15. Entonces vamos a ver cómo la palabra se entrelaza. 15 y es el versículo 7. Dice: si permanecéis en mí, dice Jesucristo. Si tú y yo permanecemos en Cristo, allá en el Salmo nos dice en el Altísimo, ¿ok? Dice, y mis palabras permanecen en vosotros. Esta palabra tiene que estar en nuestro corazón, en nuestra mente, para que vos y yo podamos permanecer firmes, tengamos nuestro ranchito y con él que lo tenemos adentro andemos de arriba para abajo y no ignorándolo, sino que como que tú estás acompañado en todo tiempo.
Veo mucho problema dentro de la iglesia de Jesucristo que dicen que se sienten solos y salen llorando. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo esté viviendo, el Espíritu Santo de Dios esté viviendo dentro de sus cuerpos y digan que se sienten solos o tristes? Eso es imposible. Entonces significa que usted, señor, o usted, señora, no tiene el Espíritu Santo dentro de usted. La presencia misma del Espíritu Santo a usted le va a dar paz, le va a dar amor, le va a dar gozo, le va a dar de todo. Y cuando uno tiene estas cosas fluyendo dentro de uno, eso lo alimenta a uno. Entonces, tú puedes estar con 100,000 personas y te vas a sentir solo. ¿Por qué? Porque está ese vacío que el Espíritu Santo no está. Pero cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros y estamos morando juntos, ¿ok? Juntos, porque esto es una cosa de dos, ¿ok? Cuando es que yo quisiera, yo no sé, pues a veces las palabras para explicar lo que uno vive con Dios, a veces es difícil explicarlo con palabras. Parece mentira, una sensación que si uno usa una palabra, decir paz. Bueno, paz, ya sabemos lo que es paz, pero el que nunca ha sentido lo que es una paz divina, no se le puede explicar. Tenés que vivir Dios, hay que vivirlo, ¿ok? Dice, y mis palabras permanecen en vosotros. Aquí está diciendo, pedid lo que queréis y os será hecho. Yo no estoy aquí dándote palabra para que vos estés pidiendo cosas a Dios. No, este punto que te estoy dando, ¿ok? Que como dice la palabra de Dios, mira, que cuando tú y yo habitamos bajo la cobertura del Altísimo, que tú y yo habitamos con el Espíritu Santo conscientes, fluyendo con Él, ¿ok? Dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Mira esto. Ponerte a pensar, ¿ok? Ponerte a pensar en este versículo nos tiene que dejar sentir una urgencia enorme para que tú y yo estemos seguros, para que tú y yo no caigamos en depresiones, ni tristezas, ni angustias, ni ningún tipo de eso. Porque podemos tener tremendos problemas. Pero señor, señora, usted, oye, es un adulto que tiene que entender que usted no se maneja solo. Que usted no es que esta es mi vida y yo hago lo que me da la gana. No, señor. Empezando de que este cuerpo, la vida nuestra no nos pertenece. Este cuerpo no nos pertenece. Pero mira cómo es Dios de bueno. De que cuando vos y yo nos afirmamos con locura y radical en las cosas de Dios y pegados a Dios, y Dios en la mañana y Dios al mediodía y Dios en medio de la mañana y Dios en el medio de la tarde y Dios en la noche. Mira, Dios, 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 Dios. En todo lo que haces vas a andar fluyendo en paz. Entonces no te vas a sentir solo. Vas a estar sintiendo ese amor de Él. Entonces no te vas a sentir solo o sola. ¿Entendemos cómo es el asunto? Aquí lo que tú y yo necesitamos, más que nunca, y eso fue, digamos, el lazo que amarró el regalo que el Espíritu Santo me daba hoy que venía hacia mi casa en el autobús, es que tú y yo tenemos que buscar ese lugar callado, ese lugar calmo, ese lugar pacífico, lejos de la bulla, lejos del movimiento, lejos del ruido. Porque si tú y yo permanecemos en eso, nos vamos a descontrolar completamente,
Nuestras emociones van a descontrolarse completamente, nuestros pensamientos van a descontrolarse completamente. ¿Por qué? Porque estamos siendo atacados por algo que el Espíritu Santo dice que no necesitamos estarlo. Te voy a dar un ejemplo. Cuando llueve, antes de mojarte, porque tú no quieres mojarte, no quieres enfermarte, etcétera, etcétera, usas un paraguas. El ser humano usa cosas de diario. Come, desayuno, almuerzo y cena. Pero no se ocupa de lo que es espiritual. Come su desayuno, su arroz y sus frijoles y su cafecito, pero se le olvida desayunar Biblia. Vas a almorzar o te da hambrecita, un snack en mediodía, en la mañanita, en ese snack. Eso es una de las cosas que tienen los musulmanes. Y es que son ellos, en esa religión, en esa secta, tienen obsesión por el Dios de ellos. Obsesión. Desde chiquitos, desde niños, les inculcan ese temor y ese respeto por su Dios. La iglesia de Cristo tenía ese amor, ese calor, esa hambre, esa sed de la presencia de Dios. Hoy día estás tan lleno de esos ruidos, de ese movimiento, de esa rapidez, que lo que pasa en tu vida, que Satanás se aprovecha y te olvidas. Te olvidas. ¿Quién está dentro de ti? Te olvidas de leer esta palabra, que esta es la palabra la que te va a ayudar a mantenerte a flote en todo tiempo, que te va a ayudar a que no te sientas solo, que no te sientas sola. Yo a veces me pongo a ver y yo digo, bueno, si a mí algún día me ponen presa por la palabra, yo no voy a tener problema. Bueno, primero porque voy a comenzar a predicarles a todas las presas a Jesucristo. Y segundo, si me ponen, me ponen en qué sé yo, en una celda sola de 2 metros por 2 metros y abajo la tierra y que no sé qué, yo no tendría problema. Y Dios lo sabe. Yo no tendría problema. La gente se volvería loca sin ver a otra gente, sin oír a otra gente. Dios a mí me ha entrenado para estar en tiempos completamente sola. Y me ha enseñado a depender de Él estando sola. Eso es algo, tengo 43 años en este camino. Así que no es cuestión de 1 año, 2 años, 10 o 20. Estos son años de entrenamiento. Entonces, a la hora de la hora, no necesitas ir a una cárcel para sentirte bien, lleno, feliz, lleno de paz, lleno de gozo, estando sin ni un gato a la orilla tuya, sin oír ni verle la cara a nadie. Cuando se va la luz, son momentos que a mí me gustan mucho, porque puedo notar cómo las otras personas actúan cuando no hay luz. Se desesperan, no saben qué hacer con ellos mismos. Yo agarro mi candelita y me voy a leer mi biblita. Hasta más romántico, lindo. Mi palabra es a punta de candela. Así la leían Pablo y Pedro y toda esa gente. A punta de candela, de esas lamparitas de aceite. Así es que, amada iglesia, nosotros tenemos que tener a Cristo, estar en Cristo y que esta palabra esté en nosotros. Repito una vez más, hay muchas personas que están viviendo odio, que están dependiendo de otras personas y están sufriendo. El Espíritu Santo, cuando usted mora bajo la sombra del Altísimo, entonces usted no va a sufrir. Así de directo y de claro es, usted no va a sufrir. Un ejemplo de eso fue Esteban, que Esteban
Imagínate lo que le hicieron a ese pobre muchacho, lleno del Espíritu Santo. Lo arrastraron, lo golpearon, lo escupieron, lo patearon, le hicieron 40,000 cosas y lo tiraron en una esquina y comenzaron a tirarle piedras para matarlo. Y en ese momento, ese muchacho no se quejaba de la piedra. ¡Ay, me dio aquí en el ojo! ¡Ay, me muero, me muero! ¡Ay, Dios mío, me muero! En el nombre de Jesús, sálvame. ¿Sabes lo que hizo Esteban? Se arrodilló hacia los cielos y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y vio abrirse el cielo. Entonces, eso, nosotros lo podemos vivir diariamente. El Espíritu Santo lo dice, y si lo dice el Espíritu Santo, así es. Lo que pasa es que, iglesia, hay que ponerse las pilas, hay que dejar la vagancia, hay que dejar que querés que todo el mundo te haga las cosas. Este camino no es así, la salvación no te la regalan. Tenés que levantarte y tenés que guerrear tu salvación. Y guerrear, los violentos arrebatan el reino de los cielos. Los violentos. No los que se quedan allí a ver qué es lo que está pasando y qué es lo que no está pasando. No, iglesia. Esto es una guerra en lo que estamos. Y tenemos que estar en ese lugar de paz. Fluir en ese lugar de paz. Ayer vi una película. A mí me encantan las películas de ciencia ficción. Vi una película donde era un astronauta que lo iban a mandar a Júpiter, creo, a Júpiter o a Marte, porque su padre era un astronauta y se había ido 29 años, sí, hacía que su nave se había ido y nunca más se supo del hombre, del papá. Entonces él se convirtió en astronauta pues para seguir los pasos de su padre y para ver si algún día podría tener una nave e irse. Pues la cosa es que el hombre se va, ¿verdad? Y una de las condiciones era que el hombre se ponía una cosa aquí, en el cuello donde estaban los signos vitales, donde se toman los signos vitales fáciles. Y entonces la máquina, era una máquina, que le hacía preguntas. Entonces, de acuerdo a las preguntas, lógicamente, el hombre reaccionaba. Entonces llega alguien y le dice que lo felicita porque él tiene un currículum extraordinario, perfecto, casi, perfecto para un ser humano. Que en las situaciones más malas, ese hombre no se le alteraba el corazón, no se le alteraba el ritmo cardíaco, no se le alteraba la presión, no se le subía ni se le bajaba. Ese hombre era exacto. ¿Por qué? Porque él aprendió a manejar sus emociones. Las emociones nos tienen que dejar saber cómo nos sentimos, pero no definir que eso que sentimos, eso es lo que somos, ¿ok? No es así. Entonces, cuando tus sentimientos, Dios los puso ahí por un motivo. Cuando tú ves que tú estás triste, que hay tristeza y hay soledad, hay un motivo. ¿Por qué estás triste? Hay motivos de tristeza que son lógicos, que se hacen físicos. Pero cuando tu tristeza no tiene sentido, ahí es donde usted se tiene que comenzar a preocupar. Porque eso no es así. Usted tiene que poner atención qué es lo que está pasando ahí. No está fluyendo con el Espíritu, no está orando, no está leyendo la palabra de Dios, no está ayunando, no está haciendo nada. Entonces está enfocada en los problemas que tiene. Y Dios no puede actuar si usted y yo no estamos con Él. Él no fuerza a nadie a ayudarlo. A nadie. Entonces, para que nosotros recibamos la ayuda de Dios, la protección de Dios, usted y yo tenemos que habitar en ese lugar. Usted y yo tenemos que tener ese abrigo de su presencia en todo tiempo. Es algo que aún andando en las calles de noche, en lugares que he andado yo malo, a mí no me da miedo, yo no tengo miedo. ¿Por qué? Porque siento ese abrigo, esa protección que yo sé porque yo sé, y que me maten y yo sé que Él está conmigo y Él me está cubriendo. Si me pasa algo, ya tenía que pasar. Él lo permite. Y que alguien me va a saltar y me va a pegar un balazo, de esa manera tenía que morir.
¿Ok? Dios no va a permitir que a mí nadie me quite mi vida, sino es como Él, la voluntad de Él. ¿Ok? Así es que son cosas que tenemos que pensar, que son fáciles, pero que no les pones mente, pero que si pudieras ponerle mente así tranquilamente, pero ¿por qué estoy triste? No tendría que estar triste. Y si yo estoy triste es que estoy ignorando al Espíritu Santo, es que estoy haciéndolo a un lado. Y el que está triste es Él, lo estoy contristando. Entonces, imagínate, el Espíritu de Dios dentro de nosotros y tú fijándote allá en tu problema. Además de que lo entristecemos, lo ofendemos. Eso es pecado, ofender a Dios. Sabiendo que Él está dentro de nosotros, sabiendo que Él mandó a su Hijo a morir en una cruz por nosotros y nosotros lloriqueando por cualquier cosita que se nos pase enfrente. ¿Ok? Así que, iglesia, estemos en esa presencia en todo tiempo. Una persona que es carnal no va a entender esta palabra que yo estoy hablando. No la va a entender. Va a poner 40 peros. Pero yo no estoy hablando con los carnales. Yo estoy hablando con el remanente de Dios, que son los espirituales, los violentos, arrebatando el reino. Sigamos bajo esa sombra con ese abrigo adelante, sin temor a nada, sin temor a nadie, y pensando y recordando siempre que Dios siempre en todo tiene el control. Dios jamás ha perdido el control, Dios jamás perderá el control. Pase lo que pase, el control lo sigue teniendo Dios. ¿Ok? Así es que, amada iglesia, hermanos y hermanas del remanente, por favor, recibamos todos esta palabra en el nombre de Jesús, recordando que no estamos solos. Jamás estamos solos, ¿ok? Así es que en el nombre de Jesús, adelante, bye bye.